encontramos en Casa del Libro, en la sala de lectura Francisco de Asís Fernández, creador e impulsor, además de una excelente poeta, del Festival Internacional de Poesía de Granada, una referencia en la historia cultural de Nicaragua con más de 14 eventos. Por eso, homenaje a esta Casa del Libro. Hoy tenemos una serie de encuentros con escritores bajo una modalidad que se ha creado especialmente, existe en muchas partes, pero es muy pretencioso a veces, que es sus libros. En este caso tenemos 3 libros aquí producidos ya por el Deportivo Alguna Cuello: Marín, El Cachorro, 13 cuentos llanos, Joaquín, el Idiota y otros cuentos, en el cual me siento honrado de haber Casa del Libro involucrado en este proyecto de edición, y uno más que está listo ya por aparecer. Se llama Confesiones de un falso sacerdote. Presenta novedades. Esta es una participación bastante sui generis. Yo voy a hacer una breve, de hecho ya lo estoy haciendo, una breve reflexión sobre el autor, un dato básico sobre el autor, como los 3 libros ya escritos y está listo a salir, ya está diseñado, está en la frente. Bien, y hablar de Luis, lo conozco desde hace muchos años y no lo conocí por escritor. Como decía ayer Erika Guerra, que no eran escritores tardíos. Y dichosos los mayores que somos escritores tardíos. Hemos tenido más tiempo de madurar, de reflexionar, de ver, de conocer, de tener un acervo. E invitamos a todos los tardíos a que los escritos que tienen los traslademos al libro. O por lo menos, si no hay posibilidades económicas de publicarlo en forma de libro, publicarlo como libro digital, que es el más barato, más posible y con mucho más historia. Luis Argüello, cuando yo lo conocí, además de que él tenía una gran relación con una persona que además de que era como mi padre, yo creo que era muy en la mesa. Los tíos fueron referentes míos que hicieron la función de padre, porque uno que fue Rosendo Argüello era motociclista y Luis era gerente de la Honda. Es una edición de Martínez, era una hermosa se llamaba, ¿no? Que distribuía personas a muchas mujeres. Y era además de estudió administración de empresa y como dicen ahora los chavales, su patín era la mercadotecnia, esas ciencias no muy vinculadas necesariamente a la creatividad literaria, pero ahora sí es, todo el mundo es un ingeniero o un matemático, por ejemplo, puede ser un buen escritor de novela o de ficción o de otras cosas. Entonces yo conocí a Luis con motivo de ese campeonato de motociclista. Fue campeón nacional, creo que tiene un título también a nivel centroamericano. Deportista, y nos habíamos perdido de vernos, la vida amorosa de él. Pero como Luis tiene una gran mujer a su lado, esta mujer que está a nuestra siniestra, esta mujer lo ha impulsado, lo ha apoyado, le ha ayudado y le ha sido su musa en muchos cuentos. Aunque también los cuentos, que decimos, de Luis, como sus títulos, sus dos primeros libros, de otros libros ya publicados, tienen que ver con personajes, ¿verdad? La King, otra, otro cuento de Luis, y él lo va a contar precisamente ahora. Entonces, sin más preámbulo, la primera etapa sería que Luis nos haga cómo nace su inquietud, cómo escribió, qué dificultades ha tenido en su proceso de escritura y otras cosas de su vivencia como escritor. Inmediatamente después que él termine, vamos a conceder la posibilidad de interactuar en lo que está presente aquí. Yo de hecho ya tengo un par de preguntas para Luis. Bienvenido Luis a esta tu casa de libro, esta casa de todo. Muchas gracias Melvin, muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, para que más o menos tengamos un reflejo de mi vida, nací en 1938, o sea que fue tardío, como digo. Retardío, ¿verdad? Entonces, de una familia de 10 miembros, con bachillerato ya mayor de 28 años, Universidad de la UCA, 37 años, programa de alta gerencia en el INCAE en 75, varios seminarios en INCAE también, finanzas, mercadeo, recursos humanos,
y un posgrado de administración funcional en el INSAE en 1986. Deporte, ciclismo, béisbol, natación y motociclismo. Logros deportivos, 2 veces subcampeón nacional de ciclismo y campeón nacional de motocicleta en varias categorías. 35 años de experiencia en la motocicleta Honda, 3 años en la motocicleta Suzuki. Profesor universitario, 16 años en la UCOLI. Hablando de literatura, yo me consideraba un juglar natural. Se platicaba con cada cuento de todo lo que se puede hacer con un desarrollo, digamos, intelectual. Pero nunca escribí. Hasta 1975, a los 75 años, ya, como diríamos, tardíamente. Ya tardíamente, ya muchachón. 75 años de edad, ¿verdad? Comencé a escribir y escribí 3 libros. Maguín el Cachorro y otras narraciones cortas en 2018 lo publiqué. 13 cuentos llanos en el 2020 lo publiqué y Maguín y Flaquín el Limpiabota y otros cuentos en el 2023. Actualmente tengo ya terminado un libro de 15 cuentos que se va a llamar Confesiones de un falso sacerdote. Son 15 cuentos, de todo van a estar cerca de los 50 cuentos que alguna vez hacemos una antología. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Hago ejercicio todos los días, escribo diario, salgo 2 o 3 veces por semana al platicar con la gente, me gusta platicar con los ilustradores. Yo no, desgraciadamente no ando en taxi, porque eso sería otro punto de contacto con el pueblo, ni en bus. Pero sí con toda la gente que tengo parques, visito todos los parques. En cada parque tengo un ilustrador predilecto con el que he levantado datos que me han servido para cuentos. Por ejemplo, en Granada, Maguín, Flaquín, en Masaya, ahí salió un cuento fantástico que me lo palabrió, como diríamos, ¿verdad? Un ilustrador en Guimetepe, tengo varios ilustradores también, etc. Entonces, ese es más o menos mi presentación. A ver si les interesa alguna pregunta. Entonces, teníamos la posibilidad de preguntar, de hablar, de saber más del escritor y de su obra. Para mientras alguien se le ocurra, pues aquí hay alguien. Se identifica, por favor, para efectos de grabación. Lo estamos transmitiendo en vivo. Quiero preguntarle, no te conocía a través de leía tu nombre en el periódico, en la primavera, en el Conjunto, tuve muchas cosas en capa. Y un día, venía ahora en mi interior, hacia el lado, estuve ahí, me iba a caballo, y era un campo, a caballo, ver la curva esa del club de clase, como el chupeillo que le daba la llana, la casa, no, los pedales de la moto, ahí, Gracias a Dios nunca me caí. Mira, yo nunca fui naturalmente un buen motociclista, sino que me dediqué a ser un motociclista bueno, toda esa cosa. Entonces, lo primero que hice en mi vida deportiva es que yo fui ciclista. Y en ese lugar competía. Y yo iba a madrugar a entrenar en bicicleta todos los días a Pizcapa para volver a ver competencias de bicicleta. Entonces, cuando comencé a ser motociclista, hice lo mismo. Comencé a ir en las madrugadas a practicar algunas curvas específicas y después entonces me hace vuelta regular que tiene ya ese conocimiento a fuerza de repetición. Santiago. Santiago.
Santiago Fajardo, ¿cuál es el cuento que más se gusta? Bueno, yo creo que el cuento que me abrió a mí la oportunidad y que uno de los que más me gusta es, uno que también me gusta a usted posiblemente, es Cipriano. Cipriano es bárbaro, porque Cipriano es un malévolo, un asesino, un cagalístico, así lo pinto en el cuento, ¿verdad? Y es terrible, pues. Pero hay una anécdota con relación a eso, porque cuando yo quería hacer una capacitación, un taller que abrió el doctor Ramírez en Mazatepe, yo me quise inscribir y me rechazaron la inscripción por mayoría de edad. Entonces le protesté y le dije, ¿qué pasó, doctor? Yo casi tengo la edad suya, ustedes 4 años llevamos nada más de diferencia. Me dice, sí, pero es que este es para menores de 35 años. Entonces, alborotamos el avispero y comenzamos otro más a protestar y me aceptó. Pero él puso una condición, tiene que mandar un cuento para calificar 25 y recibió 90 postulantes. Entre ellos iba yo con ese cuento y me aceptó. Me dice, mira, te acepté porque ese cuento me gustó, así que a él también le gustó y me lo corrigió. Tengo la hoja donde una corrección manual de él, de ese y 2 cuentos más. Este es el de Cagualín, Pero estoy odiando. Lo estoy odiando. Sí, es un hombre tan malo que desde que vio la foto ya está odiando a la persona. A ver. Rolando Espinosa, economista y administrador. Bueno, una de las cosas que yo le agradezco a la organización es haber tenido la oportunidad de conocerte y poder disfrutar de tu cuento. Coincido circunstancialmente que Cipriano es el personaje preferido mío en tu cuento. Yo lo que observo es que vos en el transcurso de tu vida tuviste siempre un ego competitivo, porque en las bicicletas competías, en la motocicleta te gustaban las competencias, después en tu profesión también competías porque vos querías vender más motocicletas que todos los demás y que los demás anduvieran las motos de la marca que vos vendías. Y ahora pues, que tal vez se inició como hobby, ya de una edad mayor, también seguir compitiendo. Lo que a mí me llama la atención es la gran cualidad que tú como escritor tienes del manejo del idioma español. Aunque es un idioma que manejaste folclórico, coloquial, pero lo manejas con mucha amplitud. Yo, por ejemplo, tengo la mala suerte que cada vez que aprendo una palabra nueva, olvido otras, ¿verdad? Entonces, mientras que vos tenés una amplitud tremenda en el manejo de la lengua, sos una persona educada, sos una persona culta, pero te conoces todos los lenguajes que puedes hablar un taxero, un albañil y también un ampón, un delincuente. Manejas todo eso y eso se lo encuentro yo en un gran patrimonio. Eso viene de chiquito, ¿verdad? Porque de jovencito yo trabajé como ayudante electricista en la Luis Fuerza y esos muchachos, esos señores, pues tenían un vocabulario extraordinario, eran tremendo.
no se capeaba a nadie, porque andábamos en una camioneta dando servicio eléctrico de un ayudante, aprendiz de electricista, y ellos salían con unas cosas que no se me olvidan. Entonces me dice mi señora, te traumatizaron, ¿no? Le digo, me prepararon para la mente, la vida, porque todas esas cositas me sirven en los puestos. De repente saco una de los dichos de ellos, pues que eran muy variados. Después va cambiando uno con el tiempo, ya con el deporte, va aprendiendo otras cosas, va aprendiendo. Y entonces me gusta usar los términos naturales del nicaragüense, pues, ¿ya? Y sin entrar en lo odioso, pues, pero sí, no los aparto, pues, me encanta. Por eso es que tal vez soy así tan variado, pues. Sí, puede ser. Señora, yo estaba casada con una que Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad para mí una gran oportunidad, un aprendizaje de todos los días, no solo lo de su aprendo, de los días. Hay una anécdota que yo me la guardo con relación al apoyo que me da mi esposa Margarita Vargas Roa. Yo soy un pésimo en la computación, escribo con los dedos. Ella escribe, me imagino, de las 90 palabras por minuto que decían antes, ¿verdad? Como secretaria y demás cosas, arquitecta con mucha habilidad en la computación. Entonces yo escribo, cancaneando, corrigiendo, claro, ahora están los sistemas de corrección electrónica, además trabajo con mi Mataburro, perdón, con mi iPad ahí, a los días, con los correctores. Y cuando yo siento que un cuento ya lo tengo más o menos caminado, entonces digo, Marita, hazme un favor, dame una leidita. Entonces hay una anécdota, ella está leyendo un cuento de Raquel la Cachorra, y ahí va narrando, y de repente pega una palmada en el escritorio, se levanta y me dice, ¿por qué lo mataste? Me dice. Y ahí le pegaste, le digo, yo lo necesitaba muerto, ese personaje. Pero ¿por qué lo mataste? Y me dice, se penetró mucho, y yo necesitaba que ese personaje muriera en ese momento para poder continuar en otro ángulo con el cuento de la Dora. Entonces ella de repente me protesta por esas cosas. Ahora, aquí a mi derecha tengo a este estimadísimo y me dice que por qué yo no escribo pornografía. No. Cuentos eróticos, no me lo aceptaría nadie, aunque no tengo elementos creativos para eso, no le entro. Como dicen, yo no le entro a esto. Buenos días, mi nombre es César Delgado y quiero compartir con ustedes que desde que mi amigo, compañero de profesión, Oscar Salamanca, me invitó mandándome una cartelera, ¿verdad? El lunes no pudimos venir, pero hemos estado todos los días viniendo, ¿verdad? Para nosotros ha sido muy enriquecedor estar con ustedes, ¿verdad? Con todos los personajes que han pasado por acá, porque para mí ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de conocer personas, ¿verdad? Interactuar, relacionarme. En el caso suyo, don Luis, pues ahorita que usted está comentando su historia de vida, a mí se me viene el recuerdo de su actividad motriz, de su actividad como corredor de moto. Cuando yo chaval yo escuchaba ese nombre, Darduello, era uno de los buenos, digamos, como corredores de moto. Y en algunas ocasiones fuimos a ver esa corrida que, como decía él, era en el circuito de Ticapa, creo, ¿verdad? Tremendo, pues, además era una recreación popular, digamos, porque
no se cobraba nada y todo el mundo estaba ahí, aunque se podía poner a un accidente o aunque un motorista lo pasara llevando a uno, ¿verdad? En ese sentido, ahorita me estoy recordando de su persona, ¿verdad? Quiero felicitarlo porque usted, digamos, cuando está dando a conocer su historia de vida, nos dice que usted fue no precoz, sino que fue retardado, ¿verdad? En su estudio, primario, secundario, académico, de posgrado, etc. Pero eso lo que nos indica, ¿verdad?, es que el ser humano siempre tiene la posibilidad de que no empieza a ser un escritor tardío, pues, ¿verdad? Con toda esta motivación que estamos teniendo por acá, ¿verdad? Y en ese sentido lo felicito. Le felicito que sea un hombre que haga ejercicio también. Yo tengo 68 años de edad, hoy fui a nadar una vez 3 días a la semana, a la piscina olímpica. Me gusta, me hace sentirme bien, mentalmente y físicamente, camino también, ¿verdad? Hago mi gimnasia loca y le felicito, porque también es un ejemplo. Y lo otro que quiero es felicitarle que también usted ha dicho algo muy importante, es que usted se mezcla con la población, ¿verdad? Cuando habla de los ilustradores, que va a los parques y esto y lo otro, y en esa conversación usted se alimenta para precisamente ejercer su producción literaria. Me parece que todos los escritores y los poetas tienen inspiración en el ser humano o en su propia creatividad, ¿verdad? Pero usted es hermoso que usted se mete en el mundo de la gente, ¿no? Se mete en el mundo de la gente porque ahí es donde se inspira, pues, para su producción literaria. Mi nombre es José David Barrera, periodista. Además de leer, porque para escribir hay que leer, ¿qué fue lo que al final lo impulsó? Dijo, es decir, ya estoy listo, ya puedo publicar. ¿Qué fue lo que lo motivó? Ese puntito que lo impulsó a publicar. Efectivamente, como decía, en 75 yo escribía lo que había sido un juglar anterior, con narrativa, contaba cuentos a la gente. Una vez fui con mi cuñado René Alemán, que va de cáncer, Managua, Miami, en carro. Me invitó porque quería que yo le fuera contando cuentos. Entonces pasé 8 días de ida y 8 días de vuelta contándole cuentos, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, que parábamos el carro en un lugar para preguntar. Eso lo hice en la vida temprana. Pero ya a los 75 dije yo, es hora de que agarre el salveque, meta todo ahí y comience a escribir. Entonces comencé y hice un cuento y se lo pasé a mi hija Tatiana Reyes Vargas. Y me dice, no, papito, me dice, no, eso no es nada, eso no es literatura. Me dice, no, por favor, no, ese cuento está mal narrado, pésimo, tal vez buena historia. Entonces me dice, mira, no sigas, léete a esto, y me da una lista de gente horriblemente, ¿verdad? Dale, entonces comienzo a leer a todos los grandes y me pego de Quiroga y me pego de Kafka y entonces Reinero y después de haberlos leído a todos aparece el seminario que cuento, el taller, y el otro taller que paso también, 2 talleres ya con el señor Ramírez, y un seminario libre que me metí a la UNAM, que era narrativa, pero no como el parte de un pensum, sino que eran libres las clases. Esas 3 situaciones me enriquecieron tremendamente. Entonces, escribí otro cuento, se lo mandé a mi hija, ahora sí, papito, mira, ahora ya vamos hablando bien. ¿Ves? Entonces fue que comenzó. Mi hija, pues, yo decía, tiene razón para poder valorar, pues, ella tiene un doctorado en literatura hispánica, y da clase en la Universidad de TCU en Texas. Entonces, con el apoyo de ella, con la visión, con el ojo clínico de ella, me he desarrollado y he alineado, pues, mi literatura.
he aprendido mucho de una manera solo, autónoma, ¿verdad? Y ahora ya me siento en mi charco, o sea, ya me siento en mi ambiente para desarrollar cualquier cuento, todo es que venga la imaginación y haga clic, como dicen, porque hay gente que le dice, bueno, mira, este es un cuento, escribirlo. No es así, no es así. El cuento nace por una impresión que le causa al escritor por un punto, un detalle. Por ejemplo, el de la cachorra, lo vi en la televisión a un miliciano que se bajaba de un camión con una lora, ¿verdad? Y entonces me hizo clic y escribí Raquel la cachorra, ¿verdad? Cuando lo de Maguín, que fue mi primer libro, yo leí en la prensa un reportaje, me interesó, me hizo clic también, me fui a buscar al señor Bracamonte y no me quiso recibir. Fui 4 veces y no me dice, ¿para qué? Mira, le digo, no traigo cámara, no traigo grabadora, no traigo nada, quiero platicar sobre vos. Hasta que aceptó y comenzó a contarme la historia de lo que él vivió como un reclutado de 16 años de edad para combatir a los contras, ¿ya? En el servicio militar patriótico, exactamente. Entonces fuimos creando una amistad y cada vez que llegaba yo conversábamos y me iba dando nuevos capítulos, me costó como un año para que me soltara, inclusive ya tenía el libro casi en la imprenta y me lo encontré y me dice, venga, que no le he contado otro capítulo. Entonces me contó otro simpático el momento fuerte, pues lo metí en el libro. Eso pasa, pues, uno está a la expectativa. Una de las frases que me dio Sergio Ramírez dice que uno tiene que andar poniéndole el oído a todo el mundo lo que habla, y una libretita, se está ahí como toda por cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algo de eso, pero yo lo que hago es hacer preguntas directamente con los ilustradores. Ese ilustrador de Masaya, por ejemplo, le digo, hablando del personaje más importante, entonces me habló de Patelancha, así que un ladrón de primera, mi estimado amigo que es de Masaya también lo escuchó hablar, y Patelancha era un ladrón, era un Robin Hood porque le robaba a los ricos y le regalaba a los pobres, pero él me lo narró con dificultad, porque cuando yo me senté a ilustrar, no me quería platicar y después aceptó, fui a mi cargo, saqué la cámara, saqué la libreta, y eso pasa, que a uno no le sueltan la información así de una vez. Uno tiene que escarbar para llegar al meollo de lo que puede ser un cuento, y no todo puede ser un cuento, porque puede haber una buena historia mal contada, no sirve para nada. Puede haber una mala historia bien contada y puede pegar. Claro. Había la señora que había solicitado antes. Buenos días, mi nombre es Berta Lezama. Tengo una formación teatrista experimental de la secundaria. Además soy graduada en ciencia y cultura también, y todo me encanta. Y a don Luis, mi memoria desde que era pequeña, igual como el señor, con las cosas de las motos y las carreras aquí en Tizcapa eran emocionantes, ¿verdad? En ese tiempo. Porque mi papá andaba ahí, o sea, con donde mi hermano que para descanse, y él mencionaba a don Luis Abreu. Entonces, pues, siento que lo conozco desde esa época. Y la pregunta más que todo es que si hubo alguna influencia de toda esa emoción, de toda esa adrenalina que se desarrollaba en ese tiempo para ahorita a esta edad enfocarse en sus cuentos, o si en algún momento ha tenido esa inspiración
creo que todo es parte del salveque de conocimiento que uno anda cargando y de repente lo saca. Pues. No he escrito muchos cuentos, tengo un cuento que se llama Hoy nos corre en chino. Se trata de una narrativa de un viaje turístico en motocicleta desde Tegucigalpa a Managua, donde narro una serie de acontecimientos que le sucedían al motociclista antiguo, de los que estamos vivos, ¿verdad? Porque se han matado sus cuartos por andar en altas velocidades. Y experiencia, en ese cuento narro una experiencia fantástica, donde además de que en mi moto se le cae el silenciador, casi lo mata a mi amigo que venía atrás. Después mi moto hacía mucho ruido y allá por Jícaro Galán vamos en una recta y hay una sopilotera, como decimos, se levanta la sopilotera, pero uno de los sopilotes se cruzó la carretera a bajo altura, como dirían los pilotos estoleados. No pudo alzar vuelo y mi amigo lo mató con la frente del casco y lo desintegró. Esto es por la velocidad y todo eso. Eso es parte de lo que yo he mezclado algo en el motociclismo. Pues. Así que, y también algunas narrativas de las actividades que hacíamos cuando salíamos en la noche después de estudiar en Cervantes a recorrer la calle Bolívar y la Lupe, que eran los dos lugares fantásticos para andar en moto a las 8, 9, 10 de la noche, que era frescura del aire que venía del agua hacia el sur. Y de ahí se dieron algunas 4 situaciones que están narradas en cuentos. Es que yo quiero una cosa de orden, que yo estaba con una mochila negra. Pues está ahí. Disculpa, es que me confundí todo. Gracias por esa comprensión. Ahí está. Gracias por invitarme a esta rueda. Está muy lindo todo. Pues yo, como ya me he integrado a la roca, ahí voy metiéndome los cuentos. Y pienso que esos libritos van a ser muy útiles para tanta gente que nunca ha leído. A veces yo conozco gente que nunca en su vida ha leído nada y llegaron a la mayor edad y nunca han leído nada. Cosas. Me dicen la Biblia, yo la Biblia. En su gran variedad, ¿verdad? De cuentos, que hay de todo, hay más serios que otros. Me gustó mucho el de la telegrafista, que piensa que en efecto el trabajo de telegrafista afecta a la salud mental. Perdón, yo no me presenté y como casi todos me conocen. Cuando entré me saludaron. Pero para los que no me conocen, yo soy Yolanda Cajina y soy médico psiquiatra. Y después de los estudios que se hicieron, ¿verdad?, de las telegrafistas, que después de 2 años de trabajo ya tenían afectaciones en la salud mental, el bosque alucinado, llegar al extremo como llegó, ¿verdad?, su amiga, de terminar en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? O sea, son cuentos que llevan cierta estructuración, ¿verdad? De procesos de la vida que puede un simple trabajo llevar, ¿verdad? Un trabajo tan bueno como es el telegrafista, telefonista, llevarlo a un trastorno psiquiátrico. Y está muy lindo libro está ese cuento, pero terrible, ¿verdad? Terrible, pero verdaderamente muy lindo. Y yo pienso que podría tal vez usted pensar, ¿verdad?, que al final de los cuentos poner una moraleja. Creo que sería en algunos cuentos, ¿verdad?, muy útil
terminar con una moraleja, porque en efecto, pues, los cuentos llevan esa intención de dejar una lección de la vida, y lo felicito. Un detalle, está en inglés, y ahora, o sea, está en español, aprende a escribir, es que aquí también ya pensar en cosas. Sí, en realidad ese cuento, algunos detalles pequeños, antiguos, están en mi mente desde aquella época para los mayores, ¿verdad? Que oíamos aquel anuncio de la leche del hogar. Ahorita tráeme leche con sabor del hogar, que quién se va en el mar, aló, ¿qué? Y otras que decían, aló, hola, ya hablaron, hola Managua, ya hablaron. Todo ese sistema de comunicación que había antes, que era sin celulares, sin teléfono en la casa. Entonces, de ahí nace ese cuento de la niña que quiere ser telefonista, pero el papá quiere que sea telegrafista. Porque el papá era tica, tarica, él era telegrafista. Y él quería que transmitieran mensajes nada más y no se involucrara. Pero ellos se involucraban de alguna manera porque la telefonista de Occidente es donde yo ubico ese cuento, que eran jóvenes que estaban ante una pantalla enchufando una que otra línea y decían hola, ¿qué querés, amor? ¿Quién querés? Pasame con el viejo, sí, aquí va a esperar. Hola, Managua, igual. Ya hablaron y todo ese relajo, todo el día, 10 horas, a las muchachas las ponía, le trastornaba la mente. Pero entonces, mi estimada amiga doctora, que es psiquiatra, lo interpretó más profundamente, porque es cierto, pues, la repetición, la muchacha andaba en la calle, en vez de saludar decía, hola Managua, así no que saludar a tu amiga. Bueno, entonces, a ver. No sé si sus cuentos son largos o son breves. Pregunta número 1. ¿En el elemento sus cuentos son largos o son breves? Bueno, mire, yo siento que mis cuentos son, sí, yo siento que mis cuentos son como una parábola. Yo la voy levantando, la levanto, la mantengo, le doy fortaleza y la hago caer más o menos un promedio de 1200 palabras. Entonces, no es que lo esté programando, pero yo las leo después, las miro y digo, este cuento me salió demasiado largo por 2000 palabras, pero tal vez tenía razones para que el cuento se extendiera. Entonces, mis cuentos promedio andan en 1200 palabras, 1500. Es que ella hacía esa pregunta, porque yo la verdad no he leído ninguno de sus cuentos. ¿No tiene usted algún cuento emblemático, breve, que nos lo lea? Sí, yo le puedo leer un cuento emblemático. Breve. ¿Cómo lo quiere? Breve, para que no nos... Más breve. Lo haremos al final cuando terminamos la Lo ronda. voy a leer después, pero no me recuerdo. Ya estamos contratiempo con la siguiente expositor actividad, pero bueno, vamos a dar. Elías Guevara. Yo estoy encantado de haber conocido a una pareja muy linda y positiva que dan mucho ánimo para seguir en la vida luchando, y son Mayra y Luis. Estoy encantadísimo de haberlos conocido. ¿Cómo conocí a Luis? En bicicleta. Llegué una vez y se me acerca a Luis y me dice, y que la bicicleta, y que mira, y entonces ahí ya comenzamos a platicar más. A partir de la bicicleta, qué interesante. Pero yo he encontrado en Luis, en la literatura de Luis, semejanza con muchos escritores. No es cierto eso de que se comienza tardío, porque todos comenzamos a escribir y leer desde chiquitos, de las primeras letras. ¿Ya? Eso es a los 75, no es cierto. Voy a los 5 o 6 años por ahí, quizás. Es lo más temprano que uno comienza. Saramago, pues dejó un tiempo de escribir, muchos años, como 20 años, y de pronto volvió a escribir, y muchos otros escritores más. Entonces nosotros tenemos en Luis no un escritor tardío, un escritor formidable. Aquí viniendo a
a la Casa del Libro, con estas actividades que se están desarrollando, encontré una obra de Manolo Cuadra que se llama Solo en la Compañía, y tiene otras cosas más. Yo le había leído unas cositas muy cortas de Manolo Cuadra, pero qué formidable, he quedado impresionado. Qué semejanza con los cuentos de Luis. El curso de ampliación que utiliza Manolo Cuadra, que es uno de los gigantes de la literatura nicaragüense, también es uno de los recursos que tiene Luis. Además, el cuento no se le conoce el final, y así es Luis. Muchas gracias. Estimado Luis, yo he tenido muchos amigos que escribían cuentos y los publicaban. Los políticos nadie los conoce. En las publicaciones que se dan a conocer, cuentos los publicaban. Ya muchos han muerto y hay algunos vivos. Por ejemplo, mi amigo Pierre Pearson, él escribe cuentos solo para niños. Don Fabio Gadelán escribe cuentos para el sector rural y el sector urbano, y así. Y siempre que uno se dedica a una actividad, cualquier actividad, tiene que saber cuál sector de la población va a atender, va a servir. Toda la pregunta es esa. Cuando usted se decidió a escribir, ¿qué sector de la población es el que usted esperaba que fueran sus lectores? Porque usted no es un cuento para niños, yo no le daría a un nieto que lea 7 años, ¿verdad? Pero ¿a quién quería usted servir con su literatura? Su grupo B. Tiene razón, en realidad como mercadoptimista nunca me senté a ver el mercado, a ver el consumidor, cuál estrategia voy a usar para entrar, no. Yo sencillamente comencé a escribir lo que sentía de mi pueblo, de mi gente, la gente que me rodea, la gente que anda caminando, la gente que anda por ahí sentada, el que está pidiendo limón, el taxista que le echa el carro a una moto, las cosas que se ven todo el día en Nicaragua. Entonces no pensé específicamente. Lo que sí es que después de haberlo escrito, digo yo, este cuento es para una psiquiatra. ¿Por qué? Porque hablo de loca. No, claro. Y entonces, pero no lo pensé en el momento de escribirlo, sino como una obra literaria que salió pues. Tengo otro que se llama El Psiquiátrico. También es un cuento donde se desarrolla en el propio centro psiquiátrico en el año de 1956, donde yo como electricista ayudante anduve por ahí ayudándole a un señor a hacer todas las instalaciones del centro de ese psiquiátrico. Pero no escojo, pues, no escojo, porque yo creo que escoger es quedarse, equivale como hacer un cuento por encargo. Y eso ya no es cuento, eso ya es un trabajo de literatura hecho para venderse. Pues. Yo no, yo derramo mi experiencia, la voy metiendo. Mi esposa me dice, esa palabra que usaste nunca la había usado, sí, pero todavía me quedan otras, le digo, no, que la voy conociendo. Entonces, así vamos. Pues. Ahora, con relación al cuento que quieren que le lea, me gustaría pasarme los libros. Quiero escuchar. Lo he mencionado para que las personas que no han leído tus cuentos y leído, pues disfruten. Ok, este cuento está en el primer libro que se llama Libro en Cachorro y se llama Clarisa. Clarisa. Es corto, es cortito. Es uno de los más cortos, creo que tiene una 9.
tu atención, por favor. Ya te tengo el micrófono. Ok. Juan Carlos se fue a sentar un rato en la cafetería del hospital escuela, en tanto acomodaba las ideas que no le dejaban concentrarse en clase. Encendió un cigarro y mientras jugueteaba con los espirales del humo, reflexionaba cómo Clarisa se había adueñado de su cerebro. Tengo que sacármela de adentro, decía para sí mismo, al momento que se tocaba con la palma de la mano su cabeza. Recordó aquel día de inicio de clase cuando vio llegar aquella espectacular muchacha que con ingenuidad deambulaba con un bolso y unos papeles en mano y por los pasillos vestía unos jeans stretch que limitaban la imaginación y una blusa cuello en V rosada que dejaba ver su capacidad reproductiva. Buscaba la ubicación de su primer año de la carrera de posgrado de neurocirugía. Recuerdo que parecía una venadita perdida a la orilla de un arroyo. Y yo, como buen samaritano, o más bien como tigre viejo que está acechado, me le arrimé para asesorarla. Ahí empezó mi calvario. Y en ese momento mis neuronas se alinearon hacia ella. René, su gran amigo, le había recomendado bajar el gas a esa situación que estaba perjudicando mucho, no solo en su rendimiento académico, sino también en su salud. Es que no puedo, le respondí, ayúdame, hermanito. Al despertar cada día le pido al Señor Jesús que me ayude a zafarme de estas garras. Siento como si fuera un pulpo que me mantiene atrapado. Es dentro de mi cerebro que la tengo, le aseguraba a René. Apenas un año de relación con ella y ya siento como si hubieran pasado 50. Nos vamos a graduar y desde ahora siento tristeza por el día que tengamos de regresar. Vos a tu país y yo de vuelta a mi mismo cagadero. René era un joven mucho mayor que Juan Carlos, guatemalteco, y había sido enviado por sus padres para que se reinsertara en el mundo estudiantil, pues había descontinuado la especialidad de neurocirugía por un tiempo. También había sufrido algunos trastornos mentales generados por el uso de drogas y se decía que todavía cargaba en secreto su LSD y algunos churros que de repente se tiraba en los baños. Algunos compañeros cercanos decían que cuando salía del quirófano, después de realizar alguna cirugía de alto riesgo, se entonaba. Entre el estudiantado era considerado un estudiante fuera de serie. Algunos decían, quizás en broma, que si alguna vez tuviera problemas mentales, le dirían a René que le cambiara el cerebro. Es que ese chapín es salvaje con el bisturí, es un doctor Frankenstein, asegurado. El llamado de René desde la puerta de la cafetería regresó a Juan Carlos a su realidad. Este sacudió su cabeza y se encaminó apresurado al aula de clase. Cada 3 sábados por la tarde, los profesores realizaban lo que llamaban sábados científicos, en lo que participaban solamente alumnos de posgrado en la especialidad de neurocirugía. Estas prácticas habían empezado desde que un organismo internacional donara a la universidad un quirófano moderno, muy bien equipado, que estaba integrado al hospital escuela. Algunos le llamaban sábado de conejillos de India, porque en ellos se acostumbraba a realizar cirugías experimentales. Los estudiantes conseguían pacientes que accedían a someterse a cirugía, algunas por dinero y otros
por el deseo de curarse. Esta cirugía era realizada por los estudiantes y supervisada por los profesores René y Juan Carlos. Como alumnos avanzados siempre participaban en ella. Uno de esos sábados, por alguna razón, no llegaron los pacientes programados. René le preguntó a Juan Carlos si no quería que ese mismo día le sacara a Clarisa de su cerebro. La desesperación de este y los toques que se habían dado lo llevó a aceptarle. Se consiguieron a un anestesiólogo y 2 ayudantes y René le dio ya. El pretexto de la craneotomía fue para repararle un aneurisma que le detectaron cuando se sometió voluntariamente a una resonancia magnética semanas atrás. La cirugía parecía exitosa, mientras Juan Carlos pertenecía en la sala de cuidado intensivo. La bola se fue regando por el hospital, escuela y la universidad, llegando a oídos de Clarisa, quien se dirigió veloz a verlo. Todo salió bien, Clarisa, le dijo René, mientras asomaba la cara por la puerta entreabierta del pasillo. Ya va a despertar, le agregó. Los supuestos minutos de espera se tornaron en horas de tensión. Muchos estudiantes se aglomeraron para verlo despertar. Sentían curiosidad por los resultados. ¿Queda loco o se le quita la idea de sus hañas?, decían. A Clarisa la dejaron entrar a la sala, pero fue retirada de inmediato, pues alteró los signos vitales de Juan Carlos, quien empezaba a despertar. Los ventanales de observación estaban que no cabía una nariz más, una expectativa nunca vista. El viejito portero, preocupado por la cantidad de curiosos que habían ingresado, dijo: creo que ni en Cabo Cañaveral durante el primer lanzamiento hubo tanta expectativa. Cuando Juan Carlos abrió los ojos, se escuchó un fuerte murmullo. René le hizo la señal de dedo para arriba y él parpadeó 2 veces esbozando una sonrisa. Llamaron a Clarisa para que entrara de nuevo a la sala de cuidado intensivo. Ella se bajó la mascarilla para que la mirara bien. Un silencio retumbó en el ambiente. Juan Carlos tomó los dedos a Clarisa y le dijo: ¿te querés casar conmigo? Es costumbre al terminar estas encuestas que los escritores hacerles una propuesta tanto al escritor, al una familiar, como a los asistentes de aquí, algo siempre beneficio de la cultura. Estaba viendo que resultaba que si no hubiera sido tu insistencia hubiera quedado fuera de un seminario de formación que había para escritores, con asistentes, un personaje muy ilustre que necesitaba. Y ese es un problema cotidiano, porque aquí en Casa del Libro estamos tratando de cubrir todo el espectro. Mañana tenemos un encuentro con niños de 6 a 12 años que van a aplicar un lugar aquí en el sitio donde van a estar los niños de infantiles y juveniles. Nos interesa también, pasando por todo el espectro, dando énfasis en la cuestión de género, a la cultura mujer, etc., nos interesa a las personas que tardíamente quieren escribir. Entonces, la propuesta también, la propuesta que nos acompaña, la Mayra, que nos incluye la piel y la hermana, la bota también, que se incluye el caballo, es hacer una iniciativa, así le llamamos nosotros a esta iniciativa, de ayuda concreta y espacio concreto para estas personas, ¿no? El partido que puede ser un partido mucho mayores, que es el partido también de 50, 60 años. La BBC, la
lanzó en estos días el canal de BBC una entrevista muy curiosa. Y es una muchacha que comienza a averiguar, cuáles son los términos creados en español o adoptados en español de nuestros pueblos indígenas. Y descubrió que el término apapache, apapachar, abrazar, sostener, transmitirle conocimiento, es uno de los términos más bonitos del lenguaje en español de origen náhuatl en este caso. Entonces yo propongo que hagamos una iniciativa que se llama Apapachando los Escritores, y que esa iniciativa pase por contar con recursos humanos del nicaragüense, con algo de especialidad, que como un voluntariado, no siempre, pero de vez en cuando, como en el caso de tu hija, me estoy refiriendo a esa muchacha bella que tengo de hija, que tiene un doctorado, Tatiana Arguello, que tiene un doctorado en literatura, pero así como ella, hay otros que se han ofrecido, ¿verdad? Hay gente ya que está jubilada, que su vida a veces no encuentra sentido. Entonces los invitamos que ese sentido lo vengan a encontrar aquí, transmitiendo conocimiento, ayudando para creación de talleres literarios, correctores. Aquí tenemos un excelente filólogo para corregir los cuentos, apoyándonos en un programa que ya está en marcha, que te permitimos publicar tu libro, o sea, te ayudamos, posibilitamos publicar tu libro, ¿no? Entonces esa iniciativa, Papachato, la dejo en tus manos, en Luis y en las manos de quienes quieran distribuirla con ella, y yo creo que sería una iniciativa que nos va a permitir darle posibilidades, poner en el mundo de lo posible los libros. Si no lo podemos publicar, porque es costoso, no tenemos recursos, los editamos, los ponemos en la web, y eso posibilita que lo podamos ver. Bien, con un aplauso despedimos a Luis Arguello, escritor aquí de nuevo, y le agradecemos su presencia esta mañana en Casa del Libro, un espacio para la cultura.